Como se esperaba, el coronavirus vino con un efecto devastador en la economía mundial, generando un impacto financiero en las empresas, los mercados y por ende en la gente. Ayer la noticia de la baja del petróleo puso en alerta a los países que dependen del crudo y parece ser una arista más de lo que puede venir en materia económica. Ahora, ¿cómo está Venezuela? ¿Cuál es su situación? Aquí les dejo un resumen de nuestro panorama. Según el economista Asdrúbal Oliveros, ya Venezuela viene con 6 años de contracción económica y 2 años de hiperinflación. En ese momento podíamos hablar de 3 grupos bien sectorizados. El primero representaba el grupo de los privilegiados, con un 15%. Este sector tenía acceso a las divisas, su propio negocio, trabaja o gana en dólares. Después nos vamos con el segundo grupo, el que representaba el 35%. Son aquellos profesionales que sobreviven en dólares o algunos independientes que mantienen su propia línea de negocio. Por ejemplo, un técnico de refrigeración o un plomero. Y el 50% restante es la que depende del salario, los que ganan en bolívares y por ende se les hace agua. No hay capacidad de ahorro ni tampoco para vivir dignamente. Ahora, ¿cómo quedan estos grupos con la pandemia según el economista Asdrúbal Oliveros? El primer grupo sigue representando el 15%, una minoría que está viviendo de sus ahorros, está en casa, puede abastecerse de comida, tiene internet y puede disfrutar una buena película por Netflix. Ahora, el segundo grupo representa el 85%, la gran mayoría. Ese sector vive en condiciones de gran vulnerabilidad, sus actividades laborales han caído al mínimo y su salario depende de una empresa. ¿Será que la crisis económica que trajo el coronavirus es mucho más delicada en Venezuela? La respuesta lamentablemente sí, por estas 4 razones. Primera, Venezuela tiene 6 años en una economía cayendo, en picada. Hemos perdido el 60% de nuestra economía. En una crisis sin precedente, las personas y las empresas se han empobrecido. El COVID nos agarra desprevenidos y sin ahorros. 2, los demás países han tomado medidas de política económica y fiscales para ayudar a las empresas. En Venezuela es prácticamente imposible, el régimen no puede ayudarlas, la única opción es seguir inyectando bolívares. Esto lo que hace es recrudecer la hiperinflación y lamentablemente la gente no quiere los bolívares, su credibilidad es nula, quiere salir lo más rápido de ello. 3, en otras circunstancias Venezuela podría ir al Fondo Monetario Internacional, pero debido a nuestra situación política tan inestable no puede acceder ni solicitar recursos a cualquier organismo multilateral. 4, la materia prima que más ha sufrido es el petróleo, nos pone además en una situación de mucha vulnerabilidad. No hay fondos de estabilización para hacer frente a la crisis. No podemos reaccionar ante los precios. Ayer, con la caída del petróleo, hay un nuevo panorama. También se los presentamos. El mundo petrolero y los países que dependen de él entraron ayer en pánico. Estos niveles apocalípticos a los cuales llegó el precio del crudo el día de ayer paralizaron a muchos. ¿Qué pasó? El crudo estadounidense West Texas se cotizó por debajo de cero, por primera vez en su historia, en negativo, algo sin precedentes. ¿Y a qué se debe esta caída? La caída fue impulsada por el exceso de oferta. Hay como una sobreproducción en el mercado y también las dificultades para almacenar estos altos excedentes provocados por la fuerte caída de la demanda. Es decir, ahora el mundo tiene mucho más petróleo del que usa y además no tiene en dónde almacenarlo hasta que la pandemia pueda aliviarse y se vuelva a generar una demanda de los productos derivados del petróleo. Ahora, la situación con los países productores y aliados del OPEP y en el caso de Venezuela están orientados hacia otro indicador, el Brent y no el West Texas, pero la situación no deja de ser dramática. En el país está ocurriendo casi lo mismo que en otros países petroleros. Tampoco se tiene a quién vender la producción, los almacenes están prácticamente llenos y tienen que además parar la producción. Súmele a eso que las refinadoras están paradas y no hay aditivos. El crudo criollo también ha estado cayendo de manera importante y considerable por la pandemia. Esa es la realidad. Según el economista Luis Oliveros, tenemos además otra arista. En Venezuela se tiene que vender el petróleo mucho más barato, a descuento por el tema de las sanciones. Se tiene que generar como un incentivo a otros para que así lo compren cuando un crudo está en un país sancionado. El 75% de los ingresos del régimen venezolano vienen del petróleo, dinero que percibe para financiar las actividades del sector público y donde se obtiene además el presupuesto nacional, con los que hace frente a los gastos centrales y sus diferentes organismos. El régimen tampoco va a poder cubrir sus gastos externos. Las reservas internacionales son mínimas, estas están muy bajas y están a un nivel de ahorro, es decir, lo que queda es para enfrentar el choque adverso que puede traer la caída o que está trayendo la caída del petróleo. Según el economista Asdrúbal Oliveros, el ejecutivo se va a quedar sin flujo de caja en los próximos días. ¿Y para qué servía ese flujo? Es la pregunta. Ese dinero se utilizaba para alimentos, para importar comida, que se usa además para los CLAP, para medicinas y combustible. ¿Qué va a traer esto? Que los ingresos en divisas disminuyan, que haya más inflación, mayor repercusión hacia el alza del dólar y por ende que la
actividad económica siga perdiendo su valor. Un precio por debajo de $30 por barril es una mala noticia para Venezuela. Para que el país pueda cubrir todos sus gastos, la cesta del crudo debe estar por lo menos ubicada en $90 por barril. El venezolano necesita $300 como mínimo mensuales para poder cubrir la comida de 4 de sus miembros. Entonces, las noticias no son buenas, no son alentadoras, no hay herramientas para frenar la tragedia económica, el precio del petróleo está en una baja histórica, el dólar sigue en alza, nos enfrentamos día a día a una inflación perenne y la solución no parece cercana. Según los especialistas, tiene que venir la solución con un cambio político para que todo vuelva a normalizarse, pero eso no lo tenemos tangible. Lo que puede venir en corto plazo es más deterioro social y más mercados paralelos o conocidos como negros. El único factor que nos favorece es que ya tenemos experiencia en crisis y esto para nosotros parece ser un nuevo eslabón. La cobija se nos acorta, la situación puede ser peor. Vigile minuciosamente sus finanzas y gaste en lo básico. Es parte de las recomendaciones que nos dan los especialistas. Les habla Luis Olavarrieta para Caraota Digital.